Trevor Mann, mejor conocido como Ricochet o Prince Puma en lucha underground, nació el 11 de octubre del año 1988 en Paducah, Kentucky. Desde joven, Trevor mostró un interés particular por las artes marciales y la lucha libre profesional, inspirado por las acrobacias y movimientos de luchadores como Rey Mysterio y Eddie Guerrero. Comenzó a destacar en la escena independiente siendo una verdadera revelación en promociones como Pro Wrestling Guerrilla y Dragon Gate. Tuvo un enfrentamiento histórico contra Will Ospreay en Best of Super Juniors del año 2016 en New Japan Pro Wrestling. Ese combate no solo rompió el internet, sino que también puso a Ricochet en el mapa mundial, consolidándolo como uno de los mejores high flyers de su generación. Y si hablamos de luchas clásicas, no podemos olvidar su reinado en Pro Wrestling Guerrilla, donde ganó el torneo Battle of Los Ángeles en el año 2014, demostrando que no solo era un luchador acrobático, sino que también un estratega en el ring. En 2014, Ricochet asumió el personaje de Prince Puma en lucha underground, donde realmente alcanzó un nuevo nivel de fama. Como el primer campeón de la promoción, Prince Puma no solo ganó títulos, sino que se convirtió en el corazón de la serie. Combates épicos contra Johnny Mundo, Mil Muertes y Pentagon Jr. no solo destacaron por su intensidad, sino que también marcaron el estilo de la lucha innovadora que Ricochet trajo a la mesa en ese entonces. Su victoria en Última Lucha, donde retuvo el campeonato en un agotador combate contra Mil Muertes, fue un verdadero espectáculo, mostrando su resiliencia y también su habilidad para contar historias en el cuadrilátero. Luego de brillar en lucha underground, Ricochet llegó a NXT en el año 2018, donde su habilidad inigualable fue rápidamente reconocida. En el TakeOver Nueva Orleans formó parte de una inolvidable lucha de escaleras por el campeonato norteamericano, un combate que jamás será olvidado por lo impresionante que fue, buenas acrobacias y cómo Ricochet se robó ese show con su increíble agilidad. No podemos olvidar su icónica rivalidad contra Adam Cole, que culminó en TakeOver Brooklyn 4. El enfrentamiento entre estos dos fue una mezcla perfecta de técnica, velocidad y psicología en el ring, con un Ricochet logrando capturar el campeonato norteamericano en una de las mejores luchas de su carrera. El 2019 marcó su ascenso al roster principal de WWE, un momento que muchos esperaban que fuera el punto culminante de su carrera. Y aunque Ricochet tuvo momentos brillantes, como por ejemplo su rivalidad contra AJ Styles, que nos regaló luchas como la de Extreme Rules del año 2019, donde defendió el campeonato de los Estados Unidos, su ascenso nunca alcanzó el nivel que se esperaba. En vez de ser catapultado como una de las caras nuevas de la empresa, Ricochet se encontró atrapado en una montaña rusa creativa que lo llevó a algunos momentos más frustrantes de su carrera. El ejemplo más notorio de este mal uso creativo fue su combate contra Brock Lesnar en Super Showdown del año 2020. En lo que debía ser una oportunidad de oro para demostrar su valía en un evento de alto perfil, Ricochet fue completamente aplastado en un squash que duró menos de 2 minutos. Un combate que no solo decepcionó a sus fanáticos, sino que también subrayó las limitaciones que enfrentó en WWE, donde a menudo no se le dio el tiempo ni la plataforma para brillar como él podía hacerlo. Y este no fue el único caso. Ricochet también sufrió eliminaciones prematuras y a menudo sin sentido en torneos como King of the Ring, donde sus derrotas rápidas en pay-per-views como su combate contra Retribution en TLC 2020 mostraron cómo una y otra vez WWE desperdiciaba su talento. Aunque Ricochet siempre se mantuvo como un competidor constante, rara vez se le dio la oportunidad de demostrar lo que él realmente era capaz de hacer en el ring. Sin embargo, hubo momentos en que Ricochet logró capturar la atención de los fanáticos, incluso cuando las cartas estaban en su contra. Sus combates contra John Morrison, Sheamus y Mustafa Ali en Raw y en SmackDown demostraron su habilidad para entregar luchas emocionantes y llenas de acción, independientemente del lugar en la cartelera en que se encontrara. Especialmente su serie de combates contra Sheamus en el año 2021, que destacaron su rudeza y versatilidad, recordándonos por qué Ricochet era considerado uno de los mejores luchadores en su estilo. Un aspecto destacado y positivo en su paso por WWE fue la relación que desarrolló con Samantha Irvin, la talentosa anunciadora de la empresa. Samantha no solo se convirtió en un apoyo constante para Ricochet, sino que también jugó un papel clave en su decisión de tomar el control de su carrera. La influencia de Samantha ayudó a Ricochet a tomar decisiones importantes, incluyendo su eventual salida de la empresa, un paso que consideró necesario para crecer profesional y creativamente. Y así llegamos a su gran momento en el 2024.
Tras decidir no renovar su contrato con WWE, Ricochet hizo su esperado debut en All Elite Wrestling durante el histórico evento All In. La reacción del público fue electrizante, como si finalmente hubieran visto a Ricochet libre de las cadenas creativas que había tenido en WWE. En AEW, Ricochet tiene una nueva oportunidad para demostrar al mundo lo que puede hacer sin restricciones, en un entorno que valora su creatividad y también la innovación. Desde su primer combate en la empresa de Tony Khan, quedó claro que Ricochet estaba más motivado que nunca. Su estilo de lucha, que combina velocidad, agilidad y precisión, ha encontrado un nuevo hogar en AEW, donde puede experimentar y crear sin limitaciones que enfrentó en WWE. Si su debut es un indicador de lo que vendrá, estamos a punto de presenciar una nueva etapa en su carrera. Una en la que Ricochet finalmente podrá ofrecer esas luchas de calidad que siempre supo que podía dar. ¿Pero qué significa esto para su legado? Bueno, la transición de Ricochet de WWE a All Elite Wrestling planea preguntas interesantes sobre cómo será recordado. En WWE, a pesar de su frustración creativa, Ricochet logró momentos memorables y construyó una base de fanáticos 100% leales. Sin embargo, su tiempo en AEW podría redefinir su carrera, dándole la oportunidad de alcanzar todo su potencial y quizás incluso superar las expectativas que alguna vez tuvimos de él en WWE. Con su talento y la libertad creativa que ofrece AEW, no hay límites para lo que puede hacer Ricochet. Habilidad, talento y todavía juventud posee Ricochet en su arsenal para explotar su creatividad a su máximo nivel en AEW, lo cual no pudo hacerlo en WWE. Déjame saber acá en la caja de comentarios si tú consideras que Ricochet en AEW puede tener una mejor corrida que la que tuvo en WWE, y a lo mejor poder trabajar tanto su personaje que pueda llegar a ser un main eventer primero en AEW y posteriormente conseguir un mejor contrato para regresar en unos años a WWE ya como un grande, así como hizo Cody Rhodes, así como hizo Drew McIntyre. ¿Por qué no? Podríamos ver a Ricochet en esa parte titular, en esa parte estelar, no solamente en media cartelera, sino ya con los main eventers en WWE en un futuro. Déjame saber acá en la caja de comentarios tu opinión y recuerda, dale like, comenta el contenido y sobre todo suscríbete, me apoyas un montonazo al hacerlo. Hasta la próxima, dale, vamos allá.